En ocasiones me pregunto en qué momento mi vida se volvió tan predecible. Cada mañana seguía el mismo ritual: preparar café, revisar las mismas noticias, escuchar a mi esposo hablar de finanzas o del tráfico sin que nada me sorprendiera. Nuestro hogar, decorado con pulcritud, era un refugio sereno donde nada se movía sin mi consentimiento. Hasta que un día, la puerta se abrió y él apareció, el hijo de mi esposo, después de años sin vernos. No venía con una intención especial, pero su sola presencia transformó la atmósfera. Llevaba una maleta antigua y una sonrisa confiada, distinta a la del adolescente que recordaba. Al mirarlo supe, sin saber por qué, que algo se había activado dentro de mí. No fue una emoción concreta, sino una sensación extraña, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante demasiado tiempo. Desde ese instante, la rutina ya no fue tan sólida, y comencé a percibir mi mundo desde una perspectiva distinta. Yo, que lo tenía todo bajo control, me convertía de pronto en una espectadora de mi propia existencia. Lo que no sabía aún era que ese temblor sutil en mis manos no era simple nerviosismo, sino el comienzo de un despertar que no podría detener. Desde su llegada, cada rincón de la casa parecía distinto. No era que él hiciera algo fuera de lugar, simplemente estaba ahí, llenando el espacio con una energía que descolocaba mi equilibrio. Su voz, su risa, su manera de caminar descalzo por el pasillo, todo parecía destinado a recordarme una versión de mí misma que había olvidado. Comencé a notar pequeños detalles, como me arreglaba un poco más antes de bajar a desayunar, como buscaba alguna excusa para quedarme en la cocina unos minutos más, coincidir con él al preparar el café, solo para escuchar su voz de cerca. No era deseo lo que sentía al principio, sino un tipo de inquietud, como si mis sentidos estuvieran despertando después de años de estar adormecidos. Me sorprendí a mí misma una tarde rebuscando en mi armario hasta encontrar una prenda de lencería que había comprado por impulso y que nunca llegué a usar. La coloqué entre mi ropa cotidiana como si fuera un secreto que solo yo conociera, una pequeña ceremonia privada para recordar que aún era mujer, que aún podía sentir. Durante la cena de esa noche, su presencia se volvió más notoria. Mi esposo hablaba sin cesar, contando anécdotas del trabajo, del pasado, mientras yo no podía dejar de observar los gestos de su hijo, cómo deslizaba los dedos por el borde del vaso, cómo sonreía sin mostrar del todo los dientes, cómo a veces me miraba con una calma inquietante. Era una mirada que no buscaba nada, pero que lo decía todo. Me sentía desnuda en su presencia, no por cómo me veía, sino por cómo parecía atravesar todas mis capas con una sola mirada. En un instante, nuestras miradas se encontraron y sostuvieron más de lo necesario. Bajé los ojos rápidamente, fingiendo buscar la servilleta o concentrarme en el pan, pero ya no podía ignorar el calor que me subía por el cuello, ni el leve temblor que se había instalado en mis manos desde su llegada. Después de la cena, nos dirigimos al balcón. La noche estaba templada, con esa brisa que acaricia la piel y deja una huella invisible. Mi esposo y él charlaban animadamente, pero yo me senté sola, entre las macetas, fingiendo mirar las luces a lo lejos. Cerré los ojos unos segundos, solo para respirar. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. No fue un gesto ni una palabra, sino una sensación. Una especie de corriente eléctrica que cruzó mi espalda cuando escuché su risa detrás de mí. Su presencia era tan palpable que casi podía sentirla en la piel. Me estremecí. No de miedo, sino de reconocimiento. Algo se estaba gestando, lento pero inevitable. Y yo, por primera vez en años, no tenía idea de cómo detenerlo. Al día siguiente desperté antes de que sonara el despertador. La casa aún dormía, envuelta en ese silencio espeso de la madrugada. Me quedé tendida por unos minutos, mirando el techo, escuchando la respiración profunda de mi esposo a mi lado, tan familiar, tan lejana. En ese instante sentí un cariño sincero por él, por todo lo que habíamos construido juntos, pero también una distancia imposible de ignorar, como si entre nosotros se hubiera levantado una pared invisible hecha de rutinas, silencios prolongados y caricias postergadas. Me levanté con sigilo, evitando que el suelo de madera crujiera. Bajé a la cocina y preparé café. El aroma me reconfortó, pero no logró apaciguar la inquietud que crecía dentro de mí. La luz matutina se filtraba por las cortinas como una promesa tímida.
Me senté junto a la ventana, con la taza caliente entre las manos, y entonces lo escuché, pasos suaves descendiendo por las escaleras. Era él. Apareció con el cabello revuelto y los ojos entrecerrados, como si acabara de salir de un sueño. Me saludó con una sonrisa cómplice, casi susurrada, y preguntó si había dormido bien. Asentí sin responder. Evité su mirada, pero el simple hecho de tenerlo cerca me provocaba una mezcla de ansiedad y vitalidad que hacía tiempo no experimentaba. Nos movimos por la cocina como si estuviéramos ensayando una coreografía invisible, compartiendo el espacio sin necesidad de palabras. Al pasarme el pan, sus dedos rozaron los míos, y aunque fue un contacto breve, sentí una chispa recorrerme el brazo, helándome y quemándome al mismo tiempo. Él no apartó la mano de inmediato. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, y fue como si todo alrededor se suspendiera. El café humeante, el sonido lejano de un coche, la casa entera conteniendo la respiración. Me obligué a desviar la mirada y a continuar sirviendo el desayuno como si nada hubiese ocurrido. Pero algo había cambiado. Cuando mi esposo bajó poco después, con su energía práctica y su entusiasmo habitual, me costó seguirle el ritmo. Hablaba de su jornada laboral, de los pendientes de la casa, de cosas triviales. Yo asentía, sonreía, fingía atención, pero por dentro estaba completamente ausente. Cada gesto de mi hijastro me afectaba, como sostenía la cuchara, como se reía por lo bajo, como nuestras miradas se cruzaban apenas, como quien comparte un secreto sin necesidad de nombrarlo. Más tarde, cuando mi esposo se retiró a su despacho para atender una llamada, quedamos solos. Él se acercó con suavidad, sin invadir mi espacio, pero lo suficiente como para que su voz me rozara como una brisa cálida. «Pareces distraída», dijo. Y en ese instante sentí que todo en mí quería romper el silencio, la contención, la prudencia. Pero no lo hice. Me aferré al fregadero como si necesitara anclarme a algo. Sin embargo, mientras él me ayudaba a lavar un vaso que casi se me cae, sus manos húmedas se encontraron con las mías. Me reí nerviosamente, sin poder evitarlo. Y en esa risa frágil, en ese roce casual, supe que estábamos al borde de algo que ya no podríamos ignorar. El resto del día transcurrió como una obra cuidadosamente ensayada. Yo interpretaba mi papel con precisión, la esposa atenta, la anfitriona tranquila, la mujer que no tiene nada que ocultar. Preparé la comida, ordené la sala, escuché sin interrumpir las historias de mi esposo. Pero en mi interior, todo estaba en llamas. Cada vez que coincidíamos en un mismo espacio, mi hijastro y yo intercambiábamos miradas que no decían nada, pero lo insinuaban todo. Eran breves, apenas perceptibles para quien no supiera lo que escondían. Su cercanía se volvía cada vez más densa, como si el aire se espesara solo cuando él estaba cerca. Durante la cena, las conversaciones eran banales, el clima, las noticias, una receta que había salido en televisión. Nadie sospechaba, al menos eso quería creer. Pero yo apenas podía probar bocado. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban sobre la mesa, sentía un calor que me recorría la piel, una corriente de anticipación que me dejaba sin aliento. Después de cenar, mi esposo se levantó para contestar una llamada. Él y yo quedamos nuevamente a solas. El silencio fue inmediato, pero no incómodo, era un silencio cargado de significado, de posibilidades no pronunciadas. Me miró con seriedad, como si llevara horas esperando ese momento. «No puedo dejar de pensarte», murmuró, apenas audible. Sentí que la sangre me hervía bajo la piel, una mezcla de vértigo y miedo. No supe qué decir. Me limité a bajar la mirada, como si la vajilla frente a mí pudiera ofrecerme refugio. Pero incluso entonces, podía sentir su mirada recorriéndome con cuidado, con deseo contenido. Me levanté para comenzar a recoger los platos, como si el movimiento pudiera interrumpir lo que se estaba formando entre nosotros. Entonces, sin decir palabra, se acercó y me tendió su móvil. La pantalla mostraba un mensaje que, según parecía, había redactado la noche anterior. «No logro sacarte de mi mente. Dime que no estoy solo en esto». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No respondí con palabras, pero nuestras miradas se encontraron y en la mía le ofrecí una mezcla de revelación y súplica. Sabía que no estaba sola.
Sabía que ambos estábamos atrapados en esa emoción urgente que ni el juicio ni la lógica podían domar. Cuando mi esposo volvió a la cocina, todo había vuelto a su sitio. Nadie sospechó. Nadie preguntó. Pero desde ese instante supe que las palabras ya no bastarían. Que lo inevitable se había puesto en marcha. Y que lo que vendría después tendría el poder de transformar, para siempre, la calma aparente de nuestras vidas. Los días siguientes se sucedieron con una extraña regularidad, como si la vida intentara, con esfuerzo, mantener la fachada de normalidad. Pero debajo de cada gesto cotidiano, de cada rutina repetida hasta el cansancio, algo se movía con fuerza, como un río subterráneo que socava lentamente los cimientos. Mi esposo seguía inmerso en sus ocupaciones, ajeno a la batalla silenciosa que libraba dentro de mí. En cambio, cada encuentro con su hijo, por breve que fuera, se sentía como una chispa en una habitación oscura. Nos evitábamos y, al mismo tiempo, buscábamos coincidir. En el desayuno, mientras el pan tostado crujía y el café se servía en silencio, nuestras manos se rozaban más de la cuenta. En el pasillo, un leve buenos días podía cargar una tensión insoportable. No era solo deseo, era la conciencia plena de lo prohibido, del riesgo, y del magnetismo inexplicable que nos arrastraba a pesar de todo. Una tarde de calor sofocante, mi esposo propuso hacer una escapada de fin de semana. Sugería un viñedo en las afueras, aire puro, naturaleza, algo diferente para desconectar. Acepté sin dudar. No porque deseara el viaje, sino porque presentí que algo decisivo sucedería lejos de casa. Durante los preparativos, todo se sentía diferente. Las manos de mi hijastro rozaban las mías al guardar las cosas. Elegí cuidadosamente mi ropa, incluso la interior. Todo tenía un peso simbólico, una intención oculta que nadie más notaba. El viaje en coche fue extraño. Mi esposo conducía y hablaba animadamente, yo fingía interés, pero la mente me divagaba entre el calor que subía por mi cuello y las miradas intensas que, desde el asiento trasero, mi hijastro lanzaba a través del retrovisor. En uno de esos cruces de ojos, sentí que el tiempo se detenía por un segundo, como si nuestras respiraciones se sincronizaran sin querer. Llegamos al viñedo por la tarde. El lugar era precioso, campos verdes, una casita de piedra con terraza, aroma a uvas maduras y tierra húmeda. La familia anfitriona era cálida y sencilla. Todo parecía propicio para la calma. Pero dentro de mí nada estaba en paz. Paseamos juntos entre los viñedos, mi esposo adelantado, hablando de historia y vinos. Yo caminaba más despacio, y mi hijastro, casi sin notarse, iba acercando sus pasos a los míos. El roce de su brazo, un comentario susurrado, una mirada larga. La distancia entre nosotros se acortaba sin que nadie lo mencionara. Esa noche, en la terraza iluminada por una lámpara antigua, después de una cena animada y varias copas de vino, mi esposo se retiró temprano, cansado. Nos quedamos solos. La noche era tibia y callada. Las luciérnagas danzaban en la oscuridad. Él me miró con una ternura distinta, como si ya supiera todo. ¿Disfrutas de este lugar?, me preguntó. Y aunque respondí con una sonrisa leve, dentro de mí supe que esa pregunta no hablaba del paisaje, sino de nosotros. Y del abismo que estábamos a punto de cruzar. La noche avanzaba con una lentitud hermosa, como si el tiempo mismo nos concediera una tregua. Permanecimos sentados en la terraza, rodeados de sombras suaves y el canto lejano de los grillos. No hablábamos mucho. Las palabras parecían innecesarias. Bastaba con el sonido de nuestras respiraciones, el roce ocasional de nuestros brazos, el leve temblor que sentía en mis dedos cada vez que él me miraba. El vino había dejado un calor dulce en mi pecho, pero no era el alcohol lo que me alteraba, sino su presencia, su cercanía, esa manera tan silenciosa de hacerme sentir viva. En un momento, ambos miramos hacia el horizonte, donde las luces del pueblo titilaban como si también respiraran. Él giró el rostro hacia mí y dijo algo casi imperceptible, algo sobre lo difícil que era encontrar un lugar propio en este mundo. Yo asentí, sintiendo que no hablábamos de casas ni de trabajo, sino de ese rincón secreto donde uno puede ser auténtico, sin máscaras ni compromisos heredados. Me tomó la mano, sin aviso, con suavidad pero con firmeza.
El contacto fue simple, pero cargado de significados. No había urgencia ni torpeza, solo esa delicadeza que tienen las cosas verdaderas. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. No era tristeza, era el vértigo de estar tan cerca de algo irremediable. Poco después, entramos en la casa en completo silencio. La luz tenue proyectaba nuestras sombras en las paredes de piedra. Caminamos por el pasillo como si temiésemos romper el encanto. Frente a la puerta de mi habitación, nos detuvimos. Él dormiría al lado, en la otra habitación. No hicimos ningún gesto, no hubo un beso, ni siquiera un roce deliberado. Pero nuestras miradas se encontraron y en ese instante comprendimos que, sin tocarnos, ya habíamos cruzado el umbral. Esa noche no dormí. Escuchaba su respiración al otro lado de la pared, sentía su cercanía como si su cuerpo aún estuviera a mi lado. En mi piel permanecía la memoria del leve roce de su pierna bajo la mesa durante la cena, de sus dedos entrelazados con los míos bajo las estrellas. El alba llegó como un suspiro. Salí a la terraza antes que todos. El viñedo amanecía envuelto en una niebla ligera, con una luz dorada que lo hacía parecer un paisaje de ensueño. Me senté en una silla de madera, envuelta en una manta, intentando encontrar calma. Pero lo único que sentía era un temblor dulce en el pecho, una mezcla de nostalgia, deseo y un miedo profundo a lo que vendría después. Y entonces lo vi aparecer. Su silueta recortada contra la luz del interior, los ojos aún somnolientos, el cabello revuelto. Me saludó con un gesto apenas perceptible, y en ese saludo comprendí que todo había cambiado para siempre. Ya no era una fantasía. Era una promesa no dicha que latía en el aire como algo inevitable. El regreso a casa se sintió como una despedida silenciosa. El viaje en coche transcurrió en medio de frases sueltas, música baja y un sol que se filtraba por las ventanas, marcando sombras largas sobre nuestros rostros. Mi esposo conducía con su habitual eficacia, ajeno a la tensión invisible que se respiraba en el ambiente. Yo, sentada a su lado, fingía contemplar el paisaje, pero mi mente no podía desconectarse de lo vivido. Detrás, mi hijastro permanecía en silencio, mirando por la ventanilla, aunque de vez en cuando nuestras miradas se cruzaban en el reflejo del retrovisor. Era como si compartiéramos un idioma secreto, una lengua hecha de gestos, recuerdos recientes y deseos no consumados. Al llegar, la rutina se impuso con fuerza. Las maletas en el suelo, el ruido de la cafetera, las cuentas sobre la mesa, todo parecía intentar devolvernos a un orden que ya no tenía sentido. Yo me movía por la casa como una actriz sin libreto, repitiendo acciones con precisión, pero sin convicción. Por las noches, mi mente repasaba cada instante del viaje, la cena bajo las estrellas, el tacto de su mano, la forma en que me miró antes de subir a su habitación. No se trataba solo de una atracción física. Había algo más profundo, más feroz. Una necesidad de sentir, de reafirmarme, de saber que aún estaba viva. Una mañana, mientras mi esposo hablaba por teléfono en su despacho, él entró en la cocina. No dijo nada. Solo me mostró la pantalla de su móvil, un mensaje que nunca me había enviado. No puedo dormir. Esta situación es insoportable. Dime si tú sientes lo mismo. Me quedé mirándolo, el corazón acelerado, la garganta seca. No respondí con palabras. Solo le devolví el móvil y con una mirada le dije todo. Que sí, que lo sentía. Que no estaba solo. Que estaba igual de atrapada. Esa misma tarde recibí su primer mensaje real. Pocas palabras, pero llenas de tensión contenida. ¿Podría salir un momento? A las 6 estaré en el mercado. Me quedé mirando la pantalla durante largos minutos. Luego, sin pensarlo demasiado, me preparé. Elegí un vestido ligero, uno que hacía tiempo no usaba. Me pinté los labios de rojo, no por coquetería, sino como un acto de reafirmación. Al mirarme al espejo, vi a una mujer distinta. Vulnerable, sí, pero también decidida. El mercado era un bullicio de colores, aromas y sonidos. Lo vi cerca del puesto de aceitunas. No nos dijimos mucho. Caminamos entre los puestos como dos desconocidos que comparten un secreto.
Al detenernos frente a una panadería, su mano rozó la mía con una delicadeza que me dejó sin aire. En ese instante, el mundo se redujo a ese contacto sutil. Regresé sola a casa, con una bolsa de compras como coartada, y el corazón latiendo con una intensidad que no recordaba. Mi esposo me recibió con una sonrisa distraída. Le dije que necesitaba aire, despejarme un poco. No sospechó nada. Pero yo sabía que algo se había sellado en esa tarde. Un pacto silencioso. Y que, a partir de entonces, ya no habría vuelta atrás. Los días siguientes se volvieron una coreografía de gestos medidos y silencios prolongados. La rutina familiar se mantenía en pie, como una fachada que ninguno se atrevía a cuestionar. Mi esposo continuaba con su vida organizada, sus horarios fijos, su mirada cada vez más ausente. Yo, en cambio, vivía en una dualidad constante, por fuera, la esposa ordenada, funcional, presente, por dentro, una mujer que ardía en deseos contenidos y pensamientos que no encontraba dónde reposar. Él, mi hijastro, se mostraba más distante, quizás intentando protegernos a ambos, pero en cada momento compartido, en cada roce casual, volvía la intensidad como una llamarada que no se apaga del todo. Una noche, ya tarde, recibí un mensaje de él. No contenía confesiones ni propuestas. Solo una frase simple, directa, como un suspiro escrito: no puedo seguir así. Me tomó unos segundos responder. Quizás deberíamos detenernos, escribí, aunque la mano me temblaba al presionar cada letra. No hubo respuesta inmediata. El silencio que siguió me pesó en el pecho como una piedra. Al día siguiente, lo encontré en la cocina, preparando café. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida, el gesto contenido. No hizo preguntas, y yo tampoco. Solo nos miramos con una mezcla de tristeza y resignación. Le murmuré, casi sin voz, que lo mejor sería poner distancia. Asintió lentamente, apretando los labios como si intentara no decir algo que pudiera romper lo poco que quedaba en pie. Los días siguientes se tornaron extraños. Evitábamos cruzarnos, hablábamos solo lo necesario. La casa entera parecía contener la respiración. Yo seguía con mis labores, con mis intentos de reconectar con mi esposo, aunque todo parecía frío, mecánico. En las noches me acostaba sin sueño, con el cuerpo inmóvil y la mente girando en círculos. Me debatía entre el alivio de haber frenado algo peligroso y la pérdida de una emoción que me había devuelto: la vida. Una tarde, él anunció que debía irse por un tiempo, que volvería solo para recoger unas cosas antes de mudarse definitivamente. Mi esposo lo felicitó por su madurez, sin saber que sus palabras eran un eco hueco. Yo, en silencio, sentí un vacío que se expandía en el centro del pecho, pero no dije nada. Esa noche, mientras lo escuchaba moverse por el pasillo, supe que era la última vez que lo tendría cerca. Me puse la misma ropa interior que había usado en aquel primer encuentro significativo. No para él, sino para mí. Como un acto de afirmación. Como un recordatorio de que aún existía esa mujer que había despertado. Al día siguiente, lo vi partir. No hubo abrazos ni promesas, solo una mirada larga y un cuídate que guardé como un secreto. Cerró la puerta tras de sí, llevándose consigo algo irreemplazable. Me quedé sola en la cocina, mirando por la ventana, con la sensación de que el mundo seguía girando, pero que una parte de mí había quedado detenida para siempre. Y en ese silencio abrumador, comprendí que el mayor desafío aún estaba por llegar: vivir con todo lo que había sentido sin permitir que me devorara. Los días que siguieron transcurrieron con la lentitud de una herida que cicatriza desde adentro. La casa, ahora más silenciosa, parecía más grande, más fría, como si su ausencia hubiera vaciado no solo las habitaciones, sino también una parte de mí. Sin embargo, en medio de ese vacío, comencé a reconocer algo nuevo, una fuerza distinta, serena, que no buscaba aprobación ni justificación. Ya no era la mujer que vivía para complacer, ni la que se resignaba al silencio cotidiano. Me redescubrí entre gestos simples, al preparar una comida solo para mí, al elegir una prenda con intención, al mirarme en el espejo y ver, por fin, a alguien con historia, con cicatrices, con deseo y con valor. Él no volvió, pero su paso dejó huella, no como sombra, sino como un fuego que encendió mi conciencia. No lo justifico. No lo lamento.
Porque aprendí que la fidelidad no siempre es hacia otro, sino hacia lo que nos hace sentir vivas. Y que a veces, para renacer, hay que traicionar la imagen que el mundo espera de nosotras. La infidelidad no siempre destruye, a veces revela. Porque solo quien se pierde por un instante puede encontrarse de verdad.